Ya. Vamos a dejar las preguntas para el final mejor, para no ir, como somos hartos, para que no vaya frenando tanto la presentación. Así que pueden ir escribiéndolas si quieren en el chat. También pueden anotarlas por ahí y después al final podemos tener un espacio para las preguntas. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día, de los que les voy a comentar un poquito sobre las alternativas fonoaudiológicas que hay para estudiantes sordos, mirado eso sí desde un enfoque intercultural bilingüe, ¿sí? Como ya dijo Claudia, mi nombre es Daniel Tapia y trabajo en el Instituto de la Sordera. Esta es la primera charla o el primer webinar, ¿cierto? Seminario online que estamos realizando de parte del Instituto de la Sordera. En 2 semanas más, el 28, tenemos otro que es un enfoque más cognitivo en relación a los estudiantes sordos, ¿ya? Para que también estén atentos si es que les interesa el tema. Para contarles un poquito sobre el Instituto de la Sordera, corresponde a una corporación privada sin fines de lucro. Se fundó en 1957 y tiene como visión principal lo que aparece ahí, ¿sí? Que las personas sordas tengan una igualdad de oportunidades, sean respetadas y valoradas y aceptadas en su dignidad y diferencia, ¿sí? Si por favor las personas que entren van apagando el micrófono. El Instituto de la Sordera aborda esta visión a través de 3 áreas de trabajo principales. A través del Colegio Dr. Jorge Ote Gabler, que es un colegio especial para estudiantes sordos, siendo el único en Chile que tiene un enfoque intercultural bilingüe. Así que el enfoque del que vamos a hablar un poquito más hoy día. Tiene también el Centro de Atención Auditiva, que es el centro donde se realizan los exámenes auditivos, y también atención por otorrino a bajo costo. Y además está el Centro de Recursos e Investigación Mundo Sordo, que es el que genera la investigación relacionada a estudiantes sordos para tratar de favorecer, ¿cierto?, el desarrollo de los mismos, y también el que crea los cursos, ¿sí? Los cursos de lengua de señas y cultura sorda que pueden revisar en la página del instituto y los pueden tomar ahí. También hay cursos online, pensando, ¿cierto?, en el contexto. Lo que les voy a comentar hoy día van a ser varias cosas relacionadas a la intervención principalmente de los estudiantes sordos, tanto con marco referencial, obviamente, todo, ¿cierto?, de referencia, pero también les voy a hablar un poco de mi experiencia trabajando ahí en el Instituto de la Sordera. Primero vamos a partir definiendo algunos conceptos previos, ¿sí? Algunas definiciones que son necesarias si queremos hablar sobre este modelo. Vamos a ver qué significa ser una persona sorda, qué significa la identidad sorda, la cultura sorda y la comunidad sorda, ¿sí? Todo lo que está como que envuelve, ¿cierto?, a una persona sorda lo vamos a revisar más o menos rápido, pero para que quede claro, y además también vamos a derribar quizás algunos mitos y ver algunas verdades en relación principalmente a la lengua de señas. Luego vamos a ver la intervención, algunas cosas globales de intervención, cuáles son los modelos que existen, y nos vamos a centrar en el que ocupamos en el Instituto de la Sordera, que es el modelo intercultural bilingüe. ¿Sí? Finalmente algunas consideraciones. Si vamos a hablar de intervención, tenemos que partir un poquito más atrás viendo cómo llegamos a la intervención, ¿sí? Uno no llega directo a la intervención, sino que hay todo un proceso. Y esto parte desde muy pequeño, ojalá de muy pequeño, desde la evaluación audiológica. Y hasta hace poco en Chile, la evaluación audiológica universal, el tamizaje universal no estaba garantizado. Ahora ya, menos mal sí, entonces estas cifras quizá deberían empezar a cambiar, pero los últimos reportes que hay es que la evaluación audiológica y el diagnóstico audiológico de los menores se realizaba alrededor de los 3 años, ¿ya? Siendo un periodo bastante tardío. Y esta evaluación audiológica consiste en un examen que se hace al nacer para ver si es que escucha o no escucha. Se complementa obviamente con otros exámenes y se genera un diagnóstico audiológico. El diagnóstico audiológico lo que significa es clasificar el nivel de audición que tiene esa persona para poder ver si es que el problema que se presenta requiere alguna intervención y qué tipo de intervención. ¿Sí? Como les decía, ese proceso de diagnóstico a veces se demora. Les dije que en promedio hasta como los 3 años, pero incluso hemos visto casos de niños que recién a los 10 años se han dado cuenta que tienen un problema auditivo de base. Ya antes se pensaba que tenía otras alteraciones, otras cosas, o a veces se suele pensar que el niño es un poco más flojito para hablar,
¿cierto? Y ahí después uno se da cuenta que finalmente tiene un problema de audición. Una vez que se hace entonces el diagnóstico, se ve si es que requiere alguna implementación auditiva, ya sea audífono o implante coclear. Y una vez que se adapta, ¿cierto? Se tienen que hacer ciertas evaluaciones, tanto auditivas como de lenguaje, para ver el modelo de terapia auditiva o de comunicación que se va a realizar en ese menor. ¿Sí? Ahí recién entonces, después de un largo proceso, empezamos con este proceso más de rehabilitación. Algunos conceptos que hay que dejar bien en claro. El concepto de hipoacusia, ¿sí? Esta charla está dirigida a fonoaudiólogos, pero creo que hay fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, pero creo que hay más profesiones. Entonces, para que quede claro, el concepto de hipoacusia es una disminución en la capacidad de escuchar. ¿Ya? Una persona que está escuchando un poco menos, o harto menos, puede tener una hipoacusia, ¿sí? Y esta hipoacusia puede ser leve, que afecte poco la capacidad, ¿cierto?, de escuchar y las actividades de la vida diaria en general, hasta una hipoacusia severa o profunda, donde ya prácticamente el canal auditivo es poco utilizable, ¿ya? A menos de que haya cierta adaptación con audífonos e implantes que la mejore. La lengua de señas, que igual lo vamos a hablar un poco más en detalle más adelante, pero para como un acercamiento, es la lengua que utilizan las personas sordas, ¿sí? Que es la lengua a través, ¿cierto?, de las manos y la expresión facial y corporal. Está el concepto de sordo mudo ahí escrito, que es un término bastante antiguo, donde se le asociaba a la persona sorda también el tema de ser mudo, ya como diciendo que una persona sorda no iba a poder hablar, lo que ya está desde hace harto tiempo, ya ese término no se utiliza, ¿cierto? Se sabe que las personas sordas, si es que quieren y se desarrollan en ese sentido, pueden hablar. También está el término de sordera visto como una patología, ¿sí? Una mirada un poco más médica, donde se ve la patología por sí sola, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, es como hablar de diabetes, ¿sí? No se asocia esta condición a una persona. Eso también es un término que queda un poco ahí endeble en ese sentido. Cuando también hablamos de un trastorno de lenguaje asociado a hipoacusia, hablamos de un trastorno de lenguaje en un menor, ¿cierto? Lo evaluamos, nos damos cuenta que tiene un trastorno en el lenguaje, de la forma en que lo estemos evaluando, con las pautas que lo estemos evaluando, y vemos que tiene además un problema de audición, por lo tanto lo asociamos. Y ahí hay que tener ojo, porque puede que esa evaluación que nosotros estemos realizando o ese lenguaje que encontramos alterado se haya encontrado en realidad porque el menor utiliza otra lengua para comunicarse, ¿ya? Quizás le pusimos en la evaluación que tiene un bajo desarrollo semántico, porque no conoce algunas palabras, pero si se lo preguntamos quizás en lengua de señas, sí las conoce, ¿ya? Entonces ahí hay que tener harto ojo en ese sentido. Ver cuál es la corriente comunicativa del menor. El término persona con discapacidad es un término que ya va avanzando un poquito más, y también lo que se utiliza harto es persona en situación de discapacidad. Ya que si lo pensamos, el segundo término debería ser más correcto. Al decir una persona con discapacidad auditiva, lo que estamos haciendo es definir a una persona por lo que le falta, ¿sí? Lo que le falta es la capacidad para escuchar bien, ¿ya? Entonces definimos a esta persona como una persona con discapacidad auditiva. Y eso es como si definiéramos a todas las personas por lo que no tienen. O sea, tendríamos que, por ejemplo, definir a los hombres como personas que no son mujeres, ¿ya? Lo que no nos hace mucho sentido, una definición por algo que no tiene. Y ahí es cuando sale el término persona sorda, que al ser una persona sorda, como tal, es una persona que tiene ciertas características, ¿sí? Características que son compartidas con otras personas, por lo tanto, pueden hacer, ¿cierto?, una comunidad, es de lo que vamos a hablar ahora. La comunidad sorda está formada no solo por personas sordas, sino también por personas que apoyen, ¿cierto?, o estén en una mirada como de defender, ¿cierto?, a la cultura sorda. Por ejemplo, los intérpretes de lengua de señas, si están insertos en la comunidad, pueden hacerlo, ¿ya? No es necesario ser sordo. Y la cultura sorda habla de un conjunto de personas que comparten una identidad, en lo que aparece ahí, ¿cierto?, el concepto de identidad sorda, donde se da, ¿cierto?, esta identidad porque son personas que comparten una lengua de señas, ¿cierto?, como lengua primaria. Son seres principalmente visuales, su forma de comunicarse es principalmente a través de la visión, ¿cierto?, como input sensitivo, y además tienen tradiciones que son propias,
¿sí? Si uno no está inserto en la cultura, no lo sabe, o no conoce un poco de la cultura, no sabe que tienen referentes históricos propios, por ejemplo, fechas propias para ellos, como días festivos que son propios de la cultura sorda. Entonces todo eso hace que este grupo de personas formen una cultura sorda, que, como es obvio, ¿cierto?, es una cultura minoritaria, ¿ya? Y por tanto muchas veces sufre de discriminación. Vamos a ver algunos mitos y verdades entonces en relación a la lengua de señas principalmente. Tenemos que la lengua de señas es un método aumentativo alternativo de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que la lengua de señas vendría a apoyar la comunicación oral, ¿ya? O ser un instrumento que se utiliza cuando hay algún problema. Otro mito, o verdad, todavía no sabemos, es que es contraindicado enseñar lengua de señas a menores previo a su adaptación, y a la adaptación con audífonos e implantes. Hay estudios que dicen esto. También que la lengua de señas es universal. Y finalmente que el uso de un sistema de intervención con lengua de señas en niños y niñas pequeños va a depender siempre de la decisión de los padres, ¿ya? Y tenemos varios conceptos entonces que vamos a ir viendo, si son verdad o no. Partimos por el primero, que la lengua de señas es un método aumentativo alternativo de comunicación. Es falso. La lengua de señas no viene a apoyar la comunicación oral, ¿sí? La lengua de señas es reconocida desde el 2006 por la ONU, debería haber sido antes, pero ya oficialmente, ¿cierto?, en el 2006 se reconoce la lengua de señas como una lengua completa, y la lengua que es propia de la cultura sorda, siendo el 23 de septiembre el Día Internacional de la Lengua de Señas. Ahí lo tengan ahí en consideración. Otro mito es que es contraindicado enseñar lengua de señas a los menores previos a su adaptación. Les dejo en la referencia un artículo que habla de esto, que es bastante reciente, que dice que es contraindicado enseñar lengua de señas a los menores previo a la adaptación, lo que también es falso, ¿sí? Se ha visto que el enseñar lengua de señas en etapas previas va a mejorar esta interacción, la interacción que genera con su ambiente, y va a favorecer la cognición. También aporta en el desarrollo de la teoría de la mente. ¿Y esto por qué? Porque si un menor está privado, ¿cierto?, de su canal auditivo, y su familia y su contexto se desarrollan a través del canal auditivo, lo que va a pasar es que ese menor va a quedar con una deprivación sensorial, ¿cierto?, que no le va a permitir adquirir conocimiento ni pensamiento, ¿ya? La diada de lenguaje y pensamiento no se va a poder realizar. El hecho de que también hay muchas personas que piensan que la lengua de señas es universal, o sea que todos los sordos hablan lengua de señas y que en todos lados se habla igual, también es falso. La lengua de señas depende del país e incluso de la región en el país. Ya acá en Chile tenemos la lengua de señas chilena, que es distinta. Además, si vamos hacia el sur, podemos encontrar varias señas que son distintas, o vamos al norte de Chile, también señas que son propias de grupos más pequeños, ¿ya? Y es una lengua que está en constante cambio, al igual que el español y que otros idiomas. Cuando van apareciendo términos nuevos, se van creando estas señas nuevas, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad, coronavirus. Probablemente antes no tenía una seña, pero ahora sí hay una seña para coronavirus, ¿ya? El uso de un sistema de intervención con lengua de señas en niños y niñas pequeñas va a depender siempre de la decisión de los padres. Esto es verdad, ¿ya? Según la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes del usuario, determina que son los padres, ¿cierto?, en el caso de los menores, los que van a elegir qué tipo de intervención debería realizarse para su hijo, ¿sí? Si quieren una intervención basada en lengua de señas o una intervención basada en un modelo más auditivo, ¿ya? Que es algo que actualmente no se realiza, ¿sí? O en general, no vamos a generalizar, pero en general no se realiza, y se pretende ir siempre por un tipo de terapia que es la que recomienda en las guías clínicas. Bien, vamos ahora a ver la parte de la terapia auditiva propiamente tal. Con todo este background, ¿cierto?, que fuimos recopilando, vamos a hablar un poquito de la terapia. A nivel general, la terapia infantil y terapia auditiva infantil no va a depender solo de la adaptación auditiva, ¿ya? Hay que tener ojo con eso, no siempre hay que darle toda la importancia o que sea
lo más importante, ¿cierto?, que el menor tenga su audífono, su implante, que sea el mejor que hay, ¿ya? Porque eso no es el factor que más va a generar éxito o no en la terapia. Por supuesto es uno que influye, ¿ya? No estoy diciendo lo contrario, pero sí hay mucho más que hay que considerar. Y también depende de cómo midamos el éxito de la terapia. En el caso del estudio de Booms, que aparece ahí del 2012, se medía el éxito de la terapia si el menor lograba adquirir la lengua oral, y encontraron que el éxito es multifactorial. Tiene factores internos del menor, factores que son externos, y factores que son mediadores, o sea que relacionan las distintas variables. Vamos a ver un esquema en la siguiente diapositiva. También la terapia auditiva infantil debe ser altamente individualizada, ¿sí? No podemos tener ejercicios que se realicen para todos los niños en el mismo orden, sino que tenemos que ir viendo las capacidades que tiene cada menor, los intereses que tiene cada menor, para ir haciendo una terapia que sea ajustada para cada persona, ¿sí? Y la familia y el contexto cercano van a jugar un rol muy activo y fundamental en la terapia, ¿sí? El tener el apoyo de la familia cuando estamos frente a una intervención es fundamental. Aquí tenemos el modelo, un modelo que adaptó Mario Bustos desde este estudio de Booms, donde encontramos los factores internos ahí como en ese color medio naranjo, como por ejemplo la edad de adaptación auditiva, o sea, la edad en que se le puso el implante o que se le puso el audífono, y también factores auditivos, cognitivos y comunicativos propios del menor, o sea, cuál es el nivel que tenía de audición previo a la adaptación y post-adaptación, también qué capacidades cognitivas tiene, y los recursos comunicativos con los que cuenta, ya sea si el menor aprendió a leer, a escribir, si utiliza la lectura labiofacial, por ejemplo, entre varios otros. Tenemos también factores externos, como el nivel socioeconómico y el nivel educacional de la familia, que ahí hay que tener ojo, que no es que porque una persona, que lo que se asocia es que un bajo nivel socioeconómico y bajo nivel educacional sería un factor de riesgo en el desarrollo de la lengua oral, ¿ya? O sea, podría verse en desmedro este desarrollo. Y eso no es porque las personas que tengan menor educación o sean más pobres, ¿cierto?, no se preocupen de su hijo, por decirlo así, ¿ya? Sino que se debe, ¿cierto?, ya está súper estudiado, que los niveles socioeconómicos bajos y los bajos niveles educacionales están asociados a un menor acceso a salud de calidad, ¿ya? Eso es algo que se puede sacar incluso por sentido común. También el conocimiento del dispositivo auditivo va a influir. Vamos a poner aquí un puntero para... ¿Sí? También, por supuesto, lo que comentaba en la diapositiva anterior, los padres o los cuidadores, ¿cierto?, la familia, si está comprometida y es cooperador, por supuesto que va a haber un desarrollo, un mejor desarrollo o un mejor éxito de la terapia, ya haciendo la forma en que estemos haciendo esta terapia va a influir mucho el aporte que puedan hacer los padres o los cuidadores, pensando que el menor está más tiempo con ellos que con los terapeutas, ¿ya? En la mayoría de los casos, por lo menos. También la regularidad del tratamiento, distinto de tener terapia semanal o 2 veces a la semana, de 1 hora, de 40 minutos, que una terapia cada 2 semanas o una vez al mes, ¿sí? Y también el uso del implante coclear, en este caso, que fue en el estudio que se midió con implantes cocleares, y los factores ambientales van a funcionar como un factor mediador. O sea, esto influye, pero está mediado, ¿cierto?, por las otras variables, o media las otras variables, mejor dicho. La terapia auditiva infantil se debe trabajar de forma simultánea varios aspectos. Uno es la audición, obviamente, ¿cierto? Estamos hablando de terapia auditiva, que es desarrollar estas habilidades auditivas propias, el poder detectar un sonido, el poder diferenciar entre un sonido u otro, ¿sí? También habilidades de lenguaje, ya más relacionadas, por ejemplo, a la adquisición de vocabulario, a la adquisición de una morfosintaxis, ¿ya? También otros aspectos de la comunicación, como lo que comentaba antes, la lectura labiofacial, aspectos del habla, o sea, una producción, ¿cierto?, de sonidos. La cognición y la conducta son también 2 áreas que se van trabajando en general, ¿cierto?, de forma transversal. La cognición, por ejemplo, habilidades de memoria de trabajo, de atención, control inhibitorio, funciones ejecutivas, y la conducta, ¿sí?, regular la conducta de los menores, que
muchas veces en etapas iniciales tiene que ver con la conciencia del sonido. ¿Ya? Eso podría ayudar a regular la conducta. A veces uno le habla, y puede que el menor sí esté escuchando ese sonido, pero no le llama la atención el sonido, ¿ya? Porque está acostumbrado a comunicarse con lengua de señas, por ejemplo. Entonces es importante que desde pequeño a los niños se les enseñe que hay otras formas de comunicarse, ¿ya? Y además es importante asociar los contenidos al currículum escolar y con estímulos que sean funcionales, ¿ya? Y esto último es súper importante, que los estímulos sean funcionales, porque si le muestro estímulos que no son significativos para el menor, no se va a generar una transferencia. O sea, lo que aprendió en la sesión no lo va a llevar a su día diario, ¿ya? Y no va a haber un aprendizaje. Y eso pasaría si lo enseño, por ejemplo, estos animales que pueden ser atractivos, ¿cierto? El rinoceronte, el guepardo, ¿cierto? Pueden ser animales muy atractivos, pero probablemente se le va a olvidar de aquí a la próxima sesión en una semana más, ¿ya? Entonces es importante que el aprendizaje y lo que se trabaje, ¿cierto? De forma inicial, obviamente, sean cosas que sean cercanas al contexto del menor, como por ejemplo útiles o utensilios de limpieza personal, ¿cierto? Cosas que debería usar todos los días, 3 veces al día al menos, ¿cierto? Y pensando en la contingencia actual también, por ejemplo, se podría agregar la mascarilla, si estuviéramos haciendo teleterapia, ¿sí? Vamos a ver ahora las metodologías de intervención. En relación a eso vamos a tratar de responder esa pregunta. ¿Qué metodología de intervención es mejor? ¿Sí? Tenemos distintos métodos según la corriente, ¿cierto? Tenemos una corriente más oral, los métodos orales, a la metodología auditivo-verbal, la metodología auditivo-oral, están los métodos gestuales, que es la dactilología, la lengua de señas, y tenemos métodos mixtos, que mezclan un poquito de ambos, la comunicación total, y el método intercultural bilingüe, que va a ser el último que vamos a ver y el que le vamos a poner ahí un poquito más de énfasis. En cuanto a los métodos orales, tenemos la metodología auditivo-verbal, que dentro de ella está la terapia auditivo-verbal, ¿cierto? Que destaca, una de las terapias más conocidas, requiere una certificación, ¿cierto? Y está la metodología auditivo-oral. Y estos métodos orales son principalmente unisensoriales, ¿ya? Enfatizan el desarrollo de las habilidades auditivas tempranas, ¿sí? Mejorar la audición de forma bien temprana para poder desarrollar la lengua oral o el lenguaje oral a través de la audición, ¿ya? Y eso es uno de los factores principales, o sea, desarrollar lengua oral a través de la audición. Y para lograr esto se requiere que los menores sean identificados, ¿cierto? Diagnosticados y equipados con una amplificación óptima lo más tempranamente posible. Dentro de las premisas, ¿cierto? De estos tipos de enfoque, ¿cierto? Que tienen que ser identificados de forma temprana y adaptados de forma temprana, o sea, un audífono o un implante que logre un buen rendimiento auditivo. Y las que vimos, ¿cierto? Que estaba la metodología auditivo-verbal y la auditivo-oral, en lo que se diferencian. La terapia auditivo o metodología auditivo-verbal posee principios y premisas que se deben cumplir, ¿ya? Tiene una serie de premisas que no las vamos a ver, pues son hartas, pero que se deben cumplir cada una, ¿ya? El apoyo de los padres, esto mismo de la adaptación temprana y óptima, entre varios otros. Y es, según algunos estudios, la mejor terapia para adquisición de la lengua oral, ¿ya? De todas formas, a pesar de que hay estudios que dicen esto, todavía falta más investigación para poder determinar, ¿cierto?, si es o no la mejor, porque eso depende de cómo midamos el éxito de una terapia, ¿ya? Vamos a hablar de eso también un poquito más al final. La terapia auditivo-oral, por otro lado, tiene una interpretación menos estricta. El auditivo-verbal es netamente unisensorial y tiene por ahí alguna estrategia que utiliza levemente el canal visual, pero es netamente auditiva. La terapia auditivo-oral puede ser menos estricta, ya que permite la presentación a cara descubierta, por ejemplo, de los estímulos. O sea, si el menor no entendió lo que le dije de forma solo auditiva, entonces puedo apoyarme de la lectura labiofacial. Y en algunos casos excepcionales no priva la utilización de la lengua de señas, ¿ya? En la terapia auditivo o la metodología auditivo-verbal no estaría pensada, ¿cierto? Vamos a ver ahora métodos gestuales. Dentro de esos tenemos la dactilología y la lengua de señas. La dactilología o alfabeto manual
Fue creado hace ya más de 3 siglos por profesores normoyentes, o sea, profesores que tenían audición normal, con el objetivo de facilitar en los sordos el aprendizaje de la lengua escrita, ¿ya? Por eso es que se hace este alfabeto manual. O sea, cada letra tiene, ¿cierto?, una configuración manual y que uno debería entonces estar haciendo cada una de las letras de una palabra. Se utiliza principalmente para sustantivos propios, o sea, para los nombres, o palabras que no conozcan la representación en lengua de señas, ¿ya? Y esto ya que es poco económico. ¿Para qué vamos a decir letra por letra una palabra si podemos tener una seña única, ¿cierto?, más simple, que signifique lo mismo, ¿ya? Entonces, en general se utiliza para palabras nuevas o nombres, ¿ya?, de lugares que uno no conozca, por ejemplo, como era la seña de algún lugar que fue a visitar al sur, un pueblo quizás todavía no tiene una seña, ¿ya? Entonces, para ese tipo de cosas se utiliza la dactilología principalmente. Por otro lado está la lengua de señas, que es la lengua primaria utilizada por la comunidad sorda. No se utiliza el término materna, porque al decir que una lengua es materna, hace relación a la lengua que se habla en el contexto familiar o en el país donde uno vive, ¿cierto? La lengua materna, el español. En el caso de las personas sordas, la mayoría de las personas sordas son hijos de padres oyentes, por lo tanto no podría ser su lengua materna, sino que es la lengua primaria, porque es la lengua que utilizan de forma principal. Y esta lengua, como ya algo les comenté, constituye una lengua por sí sola, y está separado del español, del inglés o cualquier otra lengua, ya que posee características que son propias. Tiene su propio vocabulario, tiene palabras que no tienen una traducción directa al español, por ejemplo, o sea, palabras, ¿cierto? Me refiero a la seña, tienen una gramática y una sintaxis que también es distinta, ¿ya? En este tipo de lengua, las expresiones faciales y corporales juegan un rol muy importante, que sustituyen los aspectos suprasegmentales en la audición oral. Cuando hablamos de aspectos suprasegmentales nos referimos a la prosodia principalmente. La prosodia es la entonación que uno le pone a un enunciado, para que el mismo enunciado, ¿cierto?, lo mismo que yo digo, si lo digo de una forma, significa una cosa, si lo digo de otra forma, significa otra cosa. Y cuando quiero hacer que un enunciado sea irónico, por ejemplo, que sea chistoso, o que sea algo serio, el cambiar de una pregunta a una afirmación, por ejemplo, todo eso lo logran a través de las expresiones faciales y corporales. Uno va a ver a las personas sordas que suelen ser muy expresivas en general, uno sabe si esa persona está enojada o no, ya no pasan piola. Y el último punto es un punto conflictivo en relación a que hay personas que dicen que por eso la lengua de señas en realidad no es una lengua completa, ¿ya?, o no es lenguaje, ¿sí?, porque carece de una forma escrita. ¿Bien? Por ejemplo, la lengua de señas tiene un nivel sublexical, donde estos 4 puntos que están ahí van a ir haciendo cambiar las señas. Por ejemplo, la configuración manual, eso es un poco más obvio, ¿cierto? Como está dispuesta la mano, va a hacer cambiar el significado de una seña o de otra. También el lugar de articulación, ¿sí? Con la misma configuración manual, si yo articulo acá o articulo en la frente, por ejemplo, tienen significado distinto. También el movimiento. Si en el caso, por ejemplo, ahí de la imagen, ¿cierto?, la seña de respeto, con los dedos así cruzados, ¿cierto?, de la frente hacia adelante, con la misma configuración manual y el mismo lugar de articulación, pero si lo hago girando, tiene significado distinto. Y también la orientación, ¿ya? La orientación, por ejemplo, si paso la mano abierta hacia atrás, o la paso con la palma hacia adelante, hacia atrás, o sea, hago el mismo movimiento porque voy hacia atrás, solamente que en una está mirando hacia adelante y en el otro hacia atrás, tiene también significado distinto. ¿Ya? Por lo tanto, es una lengua que es compleja, no es una lengua simple. Se los digo, ¿cierto?, de experiencia propia porque la estoy aprendiendo, cuesta. Y tiene también, aparte de este nivel sublexical, tiene una morfosintaxis distinta. ¿Cuándo y en quiénes se puede utilizar la lengua de señas? Cuando estamos en presencia, ¿cierto?, de un menor sordo o sorda, en etapas tempranas, cuando, ¿cierto?, nos dimos cuenta que tiene un problema de audición y estamos en proceso de ver si le ponemos el audífono, le ponemos el implante, hay que esperar, hay que evaluar, etc., resulta muy fácil adquirir esta lengua y es muy efectiva para comunicarse en etapas tempranas, en los primeros años de vida, ¿ya? Pero la utilización para que esta lengua sea la primera lengua
va a depender de muchos factores. Uno, obviamente, del menor, por características intrínsecas del menor. También de la ayuda auditiva que tenga o que no tenga, ¿sí? De la familia, ¿sí? Como vimos al principio, es la familia, ¿cierto? Los padres los que deciden qué tipo de intervención se realiza, que es lo que tiene relación con el otro punto, el tipo de estimulación realizada, y también del ambiente, ¿sí? Si el menor está en un colegio regular, si está en un colegio de sordos, si está en un colegio regular con proyecto de integración, entonces ahí habría que ver qué opciones tenemos, ¿sí? Pero va a depender de muchos factores. Y principalmente también de que tenga el acceso a la lengua de señas. Si no tiene el acceso a la lengua de señas por ninguna parte, entonces es difícil, ¿cierto? Ojalá algún adulto sordo por ahí. Por eso es bueno que en los colegios que tienen este modelo intercultural bilingüe, acá en Chile es el único, pero un factor bien importante en el colegio donde trabajo, ¿cierto? En el Jorge Ote, hay profesores sordos, hay coeducadores sordos, hay un inspector que es sordo, entonces hay varios modelos adultos, ¿cierto?, para estos chicos. Veamos ahora los modelos mixtos. Tenemos la comunicación total y tenemos el modelo intercultural bilingüe. La comunicación total no tiene una metodología muy clara. Lo que busca es que el menor logre una comunicación con todas las herramientas disponibles. Por eso se llama comunicación total. Y lo que busca es potenciar, entonces, habilidades auditivas, obviamente, pero también la lectura labiofacial, también la lengua de señas, también la lengua oral, y habilidades de lectoescritura. Y lo que suele hacer es que la lengua oral y la lengua de señas se utilizan de forma simultánea, siendo la lengua de señas un apoyo a la lengua oral. ¿Cuál es el problema de esto? Con lo que ya hemos visto antes, que la lengua de señas y la lengua oral tienen características distintas. Por lo tanto, lo que le estamos enseñando realmente quizás no es propiamente tal lengua de señas, o es una lengua de señas que va a tener ciertos errores. Entonces, si habla al momento que va signando, ¿cierto?, haciendo las señas de forma palabra a palabra, seña a seña, ¿sí?, o sea, palabra a seña, al mismo tiempo, lo que va a generar es que va a decir las palabras, pero la morfosintaxis podría generar problemas. Si esa persona está hablando con una persona oyente y una persona sorda, lo que entienda la persona sorda puede ser distinto a lo que entiende la persona oyente, ¿ya? Esto probablemente genera más conflicto a nivel de organización, ¿cierto?, del enunciado, por ejemplo, o del uso de algunas palabras que un beneficio. Y ahora entramos al modelo intercultural bilingüe, el modelo que utilizamos en el Instituto de la Sordera. Este modelo lo que pretende es educar en la pedagogía de la diversidad, enseñando a relacionarse en mundos distintos al propio y siempre con una igualdad de oportunidades. Es bien importante. Ahí tenemos un modelo gráfico que explica, ¿cierto?, a grandes rasgos el modelo. Y lo que se suele propiciar, lo que es bien importante y un sello dentro de este modelo, es que se propician los sentimientos positivos hacia la diversidad, tanto étnica como cultural y lingüística, y en general cualquier tipo de diversidad, o sea, la diversidad per se, ¿sí? Y estos elementos son los que le dan la interculturalidad. Antes se le llamaba modelo bilingüe bicultural, ¿ya? Cambió el nombre porque se entrelazan muchas culturas. Antes solo se decía bicultural porque se pensaba cultura oyente, cultura sorda, ¿ya? Pero hay muchas otras culturas y mucha otra diversidad que es permitida dentro de este modelo, ¿sí? Bajo este modelo no solo pueden aprender personas sordas, sino también una persona oyente que aprenda lengua de señas, por ejemplo. Y el bilingüismo se lo da la presencia de dos lenguas de forma permanente. Uno es la lengua de señas chilena en el caso de Chile, ¿cierto? Pero la lengua de señas como tal, como lengua primaria de las personas sordas, y el español, pero en su modalidad lectoescrita. ¿Ya? La modalidad escrita se enseña entonces del español y se une a la lengua de señas chilena. Y además este modelo, o este método, permite el acercamiento de la lengua oral a través de estrategias de comunicación oral, ya que eso es positivo. Se suele pensar que la persona sorda, ¿cierto?, o los métodos que respetan a la persona sorda, no respetan la metodología oral, ¿ya? Lo que está errado. O sea,
podemos meter ambas cosas y estamos viendo cómo lo podemos hacer. A través de este programa, ¿sí? Nosotros tenemos un programa en el Instituto de la Sordera, en el Colegio Jorge Ote, que se llama Programa de Estrategias de Comunicación Oral. Y este programa lo que busca es aportar al desarrollo integral de los estudiantes y de sus familias que quieran, y eso es súper importante, que quieran desarrollar habilidades para integrarse al mundo oyente, ¿sí? Uno de los factores también principales dentro de esta metodología es que la persona sorda tiene que querer integrarse al mundo oyente para que nosotros le enseñemos, ¿ya? Y eso es algo que es básico y es una regla de respeto, ¿cierto? Básico. Si el menor no quiere, por supuesto hasta cierta edad, los más chicos son los padres los que eligen, pero ya desde una edad en adelante, desde quinto básico en adelante, son ellos los que dicen si quieren o no. Si en algún momento no quieren, perfecto, ningún problema. Si más grande quieren desarrollar alguna estrategia, ningún problema tampoco, ¿ya? Siendo este programa y esta metodología un nexo entre visiones que han sido distantes por mucho tiempo, ¿sí? Que es el de la cultura sorda y el mundo oyente. ¿Ya? Han sido visiones un poco distantes, pero que se están acercando poco a poco. Por supuesto, siempre hay personas que aún todavía tienen cierto recelo, que es totalmente entendible también, ¿sí? Si uno piensa en la historia de la cultura sorda y de la comunidad sorda, han sido una cultura bastante discriminada con el tiempo. Es cosa de hablar con una persona sorda adulta, y probablemente todos, ¿sí? O la gran mayoría, tuvieron situaciones un poco traumáticas o negativas en su desarrollo, producto de personas, muchas veces profesionales de la salud, o educadores, ¿cierto? Que lo que querían era meter la lengua oral a como diera lugar. Entonces le obligaban a usar el audífono, aunque el audífono metía puro ruido y no escuchaba nada. No dejaban que usara las manos, ¿cierto?, para comunicarse, no dejaban que ocupara lengua de señas. Entonces es entendible que esas personas sigan teniendo cierto recelo a, por ejemplo, fonoaudiólogos o fonoaudiólogas, ¿sí? Que venimos con esta mirada un poco más oyente, pero que hay que entrar, ¿cierto?, de a poquito, con respeto, respetando las decisiones personales de cada estudiante, en el caso de los que trabajen en escuela. Y el programa ECO busca desarrollar habilidades auditivas, ¿sí? De lectura radiofacial y producción oral. Además, ¿cierto?, de estas tres habilidades como principales, se potencian de forma transversal la lectoescritura. Todos los estímulos se entregan escritos también. Se hacen actividades que sean escritas para ir favoreciendo, ¿cierto?, este bilingüismo. También la cognición, a través de las actividades, ¿cierto?, siempre se va a trabajar algo cognitivo, es difícil que no. Se le puede dar énfasis, quizás hacer algún tipo de actividades, si es que uno ve que el menor tiene más problemas en memoria de trabajo, entonces las actividades se hacen relacionadas a eso, o con una base en la memoria de trabajo, pero trabajando lo auditivo, trabajando la lectura radiofacial, ¿ya? O la atención, control inhibitorio, etc. Y también la conducta, que es lo que les comentaba también al principio. Conducta puede ser regular a estos menores, que ven que una persona le está tratando de enseñar y le está diciendo bla, 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 y él lo único que quiere es signar. Entonces un poco que se dé cuenta que existe este otro método de comunicación que nos mira a la cara, que nos ponga atención, y eso se logra también signando, muchas veces. ¿Ya? El menor sordo probablemente no nos va a pescar si solo estamos tratando de hablarle. ¿Ya? Si ve que le signamos al mismo tiempo, o hacemos dactilología, si es que sabe leer, si es un poquito más grande, y ahí puede costar un poquito entrar, pero se logra, créanme que se logra. Y aquí es importante, diferencia con la comunicación total, ¿cierto?, es que la lengua de señas y la lengua oral no son la misma lengua, son lenguas distintas, ¿sí? Por lo tanto deben mantenerse separadas. Y eso, como que quiero que entiendan, no es que o utiliza lengua de señas o utiliza lengua oral, puede utilizar ambas, solo que si estamos utilizando lengua oral en algún ejercicio, tratar de que sea con lengua oral y no ir mezclando entre medio lengua de señas. Si es que no entendió algo y queremos el apoyo de la lengua de señas, entonces lo damos aparte, ¿sí? No hacer esto de hablar y signar al mismo tiempo, porque generamos un conflicto en la morfosintaxis principalmente, ¿ya?, que es distinta en ambas lenguas.
Bien, vamos a ver algunas consideraciones que hay que tener en la terapia o en la intervención. Para niños pequeños, niñas y niños pequeños y pequeñas, la planificación en general suele ser con objetivos a corto y mediano plazo, no más de 3 meses. Son objetivos que se van trabajando bien puntuales, relacionados obviamente a lo que queramos lograr con ese menor. ¿Ya? Ahí aparece un joven con implante, ¿cierto? Pero podría ser sin ningún tipo de adaptación también, bajo este enfoque, bajo este modelo. No necesitamos que el menor tenga un audífono o un implante. Si es que tiene restos auditivos, tiene algo de audición residual o tiene buena audición residual con estos dispositivos, mejor. O más que mejor, trabajamos lo auditivo. Pero si no los tiene, no importa, trabajamos lectura labiofacial, trabajamos producción oral, ¿sí? Trabajamos lectoescritura. Pero sí los objetivos tienen que ser a corto y mediano plazo. Para que no nos arranquemos tanto, no vamos a poner un objetivo muy lejano porque nos vamos a ir perdiendo en las sesiones. Objetivos cortos que se cumplan ojalá en no más de 3 meses. Incluso 3 meses podría ser un poquito harto. Los contenidos de las sesiones tiene que haber un material específico que va a ser utilizado. ¿Sí? Tenemos que tener claro qué material vamos a ocupar, qué estímulos y por qué. Siempre tenemos que preguntarnos por qué estamos utilizando el material que estamos utilizando. No es porque sí ni porque es bonito. ¿Sí? No ocupamos, como les puse en el ejemplo, animales de la selva porque le va a llamar la atención probablemente en el momento, pero es poco funcional. ¿Ya? Tenemos que determinar qué habilidades auditivas o de comunicación van a ser trabajadas y si realmente estamos trabajando eso con la actividad que estamos realizando, hay que tener harto ojo. A veces uno piensa que está, cuando está partiendo, obviamente, piensa que está realizando una intervención o enfocándose en alguna habilidad auditiva, por ejemplo, pero en realidad estamos haciendo otra cosa. Estamos trabajando en otra habilidad auditiva, y hay que tener ojo. Definir criterios de logro, súper importante, justamente para poder ver si los objetivos se cumplen o no. ¿Sí? En general, un criterio de logro del 75 al 80% está súper bien. Y siempre hay que tener formas de complejizar o simplificar la actividad, hay que ser flexibles. ¿Sí? Si la actividad está siendo muy fácil, hacerla un poco más difícil, que sea desafiante y no se vaya a aburrir. ¿Sí? Y también si es muy difícil, hacerla un poquito más simple, para que no vaya a frustrarse el menor. Y hay que hacer una evaluación que ojalá sea seguida cada 3 o 6 meses máximo. Y no solo esta evaluación tiene que involucrar el rendimiento auditivo. ¿Sí? No solo de habilidad auditiva, sino también de las otras habilidades de comunicación, habilidades lingüísticas, de cognición, etc. En niños grandes, la terapia y los comentarios, las consideraciones que yo les planteo, es que va a depender si el problema de audición es prelingual, perilingual o postlingual, y eso se relaciona a la adquisición del lenguaje. Prelingual fue antes de la adquisición del lenguaje que tuvo este problema de audición, perilingual que estaba en el momento, o sea, entre los 3 a los 5 años, o sea, perdón, entre el año y los 5 años, ¿cierto? 5 o 6, y poslingual posterior a eso, o sea, alcanzó a adquirir una lengua oral y ahora tiene un problema auditivo. Entonces ahí el enfoque va a ser bien distinto. Importante que el currículum escolar va a guiar los contenidos que se van a trabajar, ¿sí? Especialmente en los niños más grandes. Porque cuando estamos niños más chicos partimos con un trabajo más inicial de conciencia al sonido, habilidades un poco más básicas en relación al sonido, o a lectura labiofacial, que identifiquen algunos patrones de lectura labiofacial, pero no en particular cada disema, que es como se conoce a la forma de la boca cuando decimos una palabra. ¿Sí? Pero en los niños más grandes puede ser así, ¿ya? Puede ser un trabajo un poco más específico y nos apoyamos de lo que está aprendiendo en la sala de clase. Así potenciamos ambos trabajos. ¿Sí? Se trabaja según las habilidades auditivas también en general en los más grandes. Vemos en qué categoría de Gears y Mood, ¿cierto? Si las han visto, que son estas categorías que ven si el menor logra detectar el habla, si logra identificar los patrones suprasegmentales, que es la duración de un sonido, la intensidad de un sonido, etc. Y lo que habíamos visto antes, se trabaja de forma simultánea la audición, el lenguaje, la comunicación, con estas otras herramientas como la lectura radiofacial, el habla, ¿cierto? La producción oral
la cognición y la conducta. Y aquí también es súper importante, mientras van siendo más grandes, también es importante centrarnos en los intereses de los niños o niñas. Preguntarles qué cosas son las que les gustan para traer actividades que sean en relación a eso, ¿sí? Entonces, vamos a responder la pregunta que planteamos al principio de los métodos de intervención. ¿Qué método de intervención es mejor? Ninguno, ¿sí? Ningún método de intervención es mejor por sí solo, sino que va a depender de las características de cada menor al que estemos trabajando, con el que estemos trabajando, ¿sí? Y esto es porque el éxito de un método va a depender de la definición de éxito que se considere. Cuando se dice que la mejor terapia es tal, es porque el estudio que hicieron vieron el éxito de una forma, pero ese éxito que se midió de esa forma puede que sea distinto para otras personas. Para otra persona quizás su objetivo no es el mismo, sino que van siendo otros, y es obvio, ¿cierto? La gente va teniendo distintos objetivos, probablemente cuando son más chicos el objetivo lo plantea más la familia, pero cuando va creciendo ese joven, ¿cierto? Puede decidir a qué objetivo apuntar. Por ejemplo, si el objetivo es el desarrollo de la lengua oral, entonces probablemente nos vamos a centrar en habilidades auditivas, de lenguaje, nos vamos a apoyar de la lectura labiofacial, ¿sí? Como herramienta puede ser. Si es que el objetivo es buscar una comunicación funcional con su ambiente, quizás en la casa, o porque participa de algún grupo, de un club de fútbol, qué sé yo. Si quiere adquirir estrategias de comunicación oral, que es lo que estábamos viendo, el enfoque va a ser distinto. O si quiere aprender a decir palabras que se utilicen para jugar a la pelota, ¿ya? Que eso, que suene como un objetivo básico, no es para nada básico. Si se nos acerca un joven, por ejemplo, de segundo medio, que es sordo, que nunca en su vida usaba un audífono, o lo usó quizás cuando chico y lo tiraba a la taza del baño, o al implante, ¿cierto? Que hay peor, ¿cierto? Más platita al, al agua. Pero si un joven se acerca entonces a pedirnos eso, no vamos a dejar de darle la intervención, ¿sí? Se la vamos a dar obviamente y vamos a intentar que logre una producción oral para que cuando vaya a jugar con su amigo a la pelota le pueda gritar que le tiren la pelota o que corra para allá, no sé, ¿ya? Eh, son cosas que hay que siempre considerar. El éxito de una intervención se debe centrar en lo que la persona quiera y necesite, ¿sí? Desde su mundo y desde sus características, que a veces el ego, ¿cierto?, de algunos profesionales, quizá a uno también le ha pasado alguna vez, el ego de uno lo hace pensar que lo que uno tiene en su cabeza es lo mejor para ese niño o niña, ¿sí? Pero hay que tener en consideración que lo que esa persona quiere y necesita es mucho más importante de lo que nosotros creemos que esa persona quiere o necesita. O a veces nosotros decimos, no, pero es que él no sabe lo que es escuchar. Tenemos que hacer que escuche porque es maravilloso escuchar. Y es algo que yo hago un ejercicio a veces cuando dan las internas allá al Instituto de la Sordera, que que yo les cuento, ¿cierto? Si yo le digo a alguna persona con la que ya no le he metido toda esta cháchara, ¿cierto?, sobre la cultura y sobre las personas sordas, yo le digo, trabajo en un colegio con niños sordos, la primera respuesta que obtengo es como, "Oh", como de pena, ¿sí? Y entonces eso es bastante chocante, ¿sí? Para uno, si una persona sorda sabe que se están refiriendo a él así con esa actitud como de pena, es bastante chocante, ¿sí? Nosotros podemos pensar, pero es que no puede escuchar la música, por ejemplo, que es tan bonita, pero tienen otras formas de entretenerse, otras formas de sentir cosas, ¿sí? Si no es a través de la música, será a través de cosas visuales o táctiles. Otras consideraciones finales, la decisión del tipo de intervención debe ser oportuna y flexible. Ya no hay que insistir en técnicas que favorezcan la deprivación de los menores con hipoacusia. Que es lo que suele pasar y que se ve harto, ¿cierto?, en el mismo colegio donde estamos, chicos que se les puso un implante, no funcionó, se le puso otro implante más moderno a ver si funciona, se le pusieron dos audífonos, no, pongamos el implante otra vez, hasta 3 reimplantaciones, ¿cierto?, para ver si es que funciona la metodología. ¿Y qué pasa con eso? El menor se va a implantar, está un mes fuera del colegio por el tema de la operación, o a veces más, ¿cierto?, se pierde, ¿cierto?, y va quedando atrás, ¿ya? Siempre hay que cuestionar nuestra intervención y realizar evaluaciones constantes de la misma.
¿sí? Hay que ser bien autocrítico y ver si es que lo que estamos haciendo está funcionando para ese menor, sino probar otras opciones. Eh, para que quede claro, yo no estoy en contra de los audífonos o los implantes cocleares. Nosotros tenemos varios chicos en el colegio que los utilizan y les hacemos terapia principalmente auditiva, por ejemplo, si es lo que más importa en ese momento, pero no hay que cerrarse solo a eso. Eso es como algo con lo que quiero que se quede. Ahí están las referencias, principales referencias que utilicé. Tenemos acá el estudio que les comentaba, que dice, ¿cierto?, que los menores que han sido, a los que se les ha enseñado lengua de señas, o los que han estado expuestos a lengua de señas antes del audífono o del implante, tienen peor rendimiento. ¿Ya? Si uno ve la conclusión, solamente dice eso, ¿sí? Los menores que utilizan lengua de señas antes del audífono o del implante tienen peor rendimiento que los que no. Pero ahí hay que tener ojo de cómo definen la exposición a la lengua de señas, porque si uno ve en detalle, ¿cierto?, dice que la exposición a lengua de señas se midió si es que el menor utilizaba las baby signs, por ejemplo, que son herramientas para complementar la lengua oral. Y así un montón de otras cosas, y no era propiamente tal lengua de señas, estaba dentro de las variables, pero se consideraron muchas otras. Por lo tanto, hay que tener ojo cuando uno lea distinta información para un lado o para el otro, ¿sí? Que apoyen la lengua de señas o que no apoyen la lengua de señas, hay que tener ojo, y espero que con lo que hemos visto, ¿cierto?, en esta pequeña charla, puedan hacer una lectura un poco más crítica de esta bibliografía. Y aquí les dejo una última frase, por dos finlandeses, ¿cierto?, que son lingüistas y educadores. Dice: a menudo los individuos y grupos son tratados injustamente y suprimidos por medio del lenguaje. Las personas que son privadas de los derechos humanos lingüísticos, que muchas veces son las personas sordas, pueden por consiguiente ser privadas del disfrute de otros derechos humanos, incluyendo una representación política justa, un juicio justo, el acceso a la educación, el acceso a la información y la libertad de expresión, así como el mantenimiento de su patrimonio cultural. ¿Ya? Esto es algo que se ve harto en la cultura sorda, al no existir ciertos intérpretes, por ejemplo, en toda la programación, no solo en las noticias, sino también, que eso es súper importante, ¿cierto?, el acceso a la información, sino también en los bonitos animados, por ejemplo, ¿sí?, o en las películas. Que esté la opción de que haya un intérprete, que aparezca, ¿cierto?, un intérprete ahí, no sería nada de malo. Una sorda tiene el derecho a la entretención, ¿sí? Así como también la representación política justa, por ejemplo, que las campañas electorales esté en la lengua de señas en todos los discursos que dan y las cosas importantes de las que se habla, ¿sí? Eso, muchas gracias por la atención. He terminado, entonces ahora vamos a abrir un espacio para comentarios, dudas. Muchas gracias, Daniel. Pues ya empezaron a aparecer algunas preguntas aquí en el cuadro del chat. En el chat, ya. Entonces, te voy comentando algunas si quieres. Ya. Albasque pregunta: considerando que muchos niños fueron educados desde enfoques más tradicionales, o bien que se ha desarrollado con mayor énfasis en lenguas de señas, ¿qué se recomienda para favorecer el aprendizaje en adultos que están en educación superior? Ya, lo que entiendo de la pregunta es como jóvenes que están ahora actualmente en universidad, ¿cierto?, y que han sido educados en lengua de señas, entonces deberían contar, si es que no tienen la capacidad de comunicarse de forma oral, deberían contar con un intérprete en la universidad. O sea, como estrategia también, lo que se puede hacer si no existe intérprete y uno es profesor, por ejemplo, y tiene en el curso un estudiante sordo, entonces presentar toda la información que se presenta de forma oral, que también esté escrita, ¿ya? Quizás mandarle lo que uno va a decir en la clase, mandárselo escrito un poquito antes para que lo pueda revisar y no quede colgado, ¿cierto?, si no tiene la posibilidad del intérprete. Perfecto. La siguiente pregunta dice: ¿cómo trabajan las habilidades de lectoescritura o del desarrollo de español escrito con los alumnos que se comunican solo en lengua de señas desde el método intercultural bilingüe? Ese método que obviamente más de la parte pedagógica, pero de lo que yo he conocido, ¿cierto?,
que nosotros la apoyamos es a través de la lectura total, ¿cierto? Una lectura global de la palabra. Lo que aprenden, ¿cierto?, es ver la palabra y ver la forma que tiene, la configuración de letras. eh, y es como memorizar la palabra como, por cómo se ve escrita. Es el método que se utiliza principalmente y siempre se va apoyando además la dactilología, por ejemplo, el asociar estas letras a este movimiento manual y a este término, ¿cierto?, en lengua de señas. Perfecto. Gioser Salazar pregunta, cuando nos encontramos con un sordo con una discapacidad asociada como el autismo y se ve comprometida el área tanto social como el área del lenguaje, ¿qué estrategias podemos usar para el proceso de enseñanza y cómo podemos potenciar el área del lenguaje en virtud de esa discapacidad asociada? Sí, ahí cuando estamos hablando, ¿cierto?, de jóvenes que tienen retos múltiples que se les llama, ¿cierto?, en la terminología ahí que se utiliza en el colegio, que tienen un problema auditivo, ¿cierto?, es una persona sorda, pero además tiene algún, por ejemplo, déficit intelectual o trastorno del espectro autista, tienen síndrome de Down, por ejemplo. eh, Son casos que tienen que abordarse de forma multidisciplinaria. Siempre es ideal que el equipo cuente eh, con terapeuta ocupacional, ¿cierto? Con psicopedagogo, con psicólogo, más los educadores diferenciales, asistentes de la educación, todos son un aporte, ¿cierto?, en el trabajo del menor. Ahora, como estrategias más específicas para trabajar la parte de audición o de lenguaje, dependen harto también de si tiene alguna ayuda auditiva, ¿ya? Si tiene audífono, implante, qué rendimiento tiene con ese audífono, ese implante. Que eso se mide, ¿cierto?, a través de las habilidades auditivas, puede ser clasificándolo en estas habilidades de Gears y Moves que se llaman. No tengo la referencia ahí porque no la usé, pero las puedo compartir de repente a través del Facebook del Indesol, no sé, eh, para ver qué podemos hacer o qué se puede hacer con cada uno. Sí, pero en general es un trabajo multidisciplinario y que suele ser un poquito más lento, obviamente. Perfecto. También nos preguntan si existe algún programa o modelo que permita ayudar a personas sordas adultas que fueron expuestas tardíamente a la lengua de señas y que además adquirieron poco vocabulario, por lo tanto vieron afectada la lectoescritura. Claro, sí, es algo que ocurre y que es bien común. Muchas personas sordas salen a veces del colegio sin saber leer, ¿sí? Especialmente cuando no estuvieron expuestas de forma temprana a la lengua de señas. Eh, y en eso lo que deberían intentar hacer, ¿cierto?, es relacionarse en la cultura sorda, meterse un poco más, ¿cierto?, para aprender lengua de señas, porque es la lengua de señas lo que les va a permitir adquirir más conocimiento para poder adquirir la lectura. Sin una base en lengua de señas, sin esta posibilidad de tener lenguaje, es difícil que podamos obtener el conocimiento de la lectoescritura. Tenemos que asociar, ¿cierto?, lo que estamos viendo escrito con conocimiento previo. El conocimiento se adquiriría entonces a través de la lengua de señas. Perfecto. Y nos pregunta Karen Turiel, ¿cómo evalúan en el dominio lectoescrito en la escuela si se utiliza alguna prueba formal? Ya, la evaluación ahí yo no me manejo de la evaluación de la lectoescritura propiamente tal, es un dominio más de los docentes en ese sentido. Yo lo que hago en las terapias es apoyar siempre la parte de la lectoescritura, en las actividades van los estímulos escritos, se leen, se les muestra, ¿cierto? O si escriben algo mal o si leen algo mal, obviamente se les corrige y todo, pero la evaluación formal de eso, ahí no tengo conocimiento de alguna pauta que utilicen. Pero también hay información que podemos subir de todas estas preguntas que están saliendo a través de la página del instituto, compartirla en alguna infografía, y no habría problema. Continuamos con la pregunta de Alexandra Muñoz Saavedra, que dice, ¿por qué se utiliza la comunicación total si es que se ha visto que genera conflicto morfosintáctico y en en qué casos es útil este método? Sí, claro, yo como defensor, ¿cierto?, de la metodología intercultural bilingüe,
no, tampoco me hace mucho sentido que haya lugares que todavía la utilicen, porque fue un método de terapia que era el recomendado, según distintos congresos y comunidades, ¿cierto? Era el método a elección durante mucho tiempo, pero ya se ha visto que tiene estas dificultades, por lo tanto, si es que en algún lugar se está aplicando el método, sería bueno eh, como informar un poco más sobre las consecuencias negativas que puede tener. Si no debería ocuparse, en realidad el método de la comunicación total ya está bastante dejado como de lado. Por supuesto, genera alguna mejoría cuando hablamos de, por ejemplo, que se trabaja también la lectura labiofacial, que es un aporte para las personas sordas o con problemas de audición, pero genera este conflicto a nivel de morfosintaxis si es que se trabaja juntos, ¿ya? A veces tiene el nombre también de comunicación total, lo que hacen, pero si es que separan la lengua de señas de la lengua oral, no debería haber problema. Ok, tenemos ahora la pregunta de Gloria Uribe, que dice si es recomendable para estudiantes con diagnóstico TEA incorporar el lenguaje de señas si actualmente trabaja con pictogramas, posee audición, sin embargo, no posee lenguaje oral. Claro, o sea, si posee audición, hay que tratar de audición funcional, yo supongo que debe ser sin el audífono o el implante. Eh, entonces se puede trabajar la audición y habría que tratar de ver si es que desarrolla lengua oral. Y ver también, pues si hay que ser flexible, aunque tengo lengua oral y se logra algún desarrollo de la lengua de señas, que a veces puede ser más fácil de adquirir, depende de las habilidades de cada menor, puede que escuche, pero si ve que uno se comunica más a través de gestos, que puede ser en las personas, ¿cierto?, que están en el espectro autista, eh, es una opción, definitivamente. Pero la lengua de señas, que quede claro que esa la tiene que enseñar una persona sorda, un hablante nativo de la lengua de señas. Por supuesto. Bueno, vamos a ir cerrando nuestras preguntas. Entonces tenemos aquí a Karen Turiel que dice si alguna batería de evaluación lingüística que sugieras para niños sordos que no manejan lengua de señas y tienen habilidades auditivas muy escasas. Uh-huh. Cuando no manejan lengua de señas, la evaluación se puede hacer de todas formas adaptándola. Hay varias evaluaciones. Nosotros en el instituto tenemos una evaluación creada en el instituto, que lo importante es que tiene que evaluar todos los aspectos que hemos visto que son importantes. O sea, hay que evaluar las habilidades auditivas, pero también hay que evaluar el desarrollo lingüístico, ¿sí? Ver la parte semántica, ver si manejan contenido semántico, manejan relaciones semánticas, las analogías verbales, analogías visuales, etc. Eh, al nivel de morfosintaxis, si es que no tiene lengua oral, entonces es un poco más difícil evaluarlo, o no se puede evaluar simplemente. A nivel pragmático, también es importante hacer evaluación, ¿cierto? Si se adecua al ambiente, si presenta intención comunicativa, contacto visual. Todos esos elementos tienen que tener la pauta de evaluación y que se va adaptando. O sea, si el menor no sabe lengua de señas o uno como evaluador no sabe lengua de señas necesario, el nivel necesario para poder intervenir o evaluar a ese menor, entonces las instrucciones para la evaluación se pueden hacer a través de mímica, hacer uno el ejemplo primero y el menor lo hace después. Eh, Siempre hay que ser un poco más flexible. En general no hay mucha evaluación disponible para personas a través de lengua de señas. ¿Ya? La evaluación cognitiva también, por ejemplo, hay que adaptarla un poquito. Perfecto. Quiero leerte aquí lo que comenta Fernanda Ríos Núñez, que dice, en mis 4 años estudiando fonoaudiología no había conocido un fono que defienda el método bilingüe y paso rabiando porque a nadie le importa, así que gracias. Eso nos Súper. dice Fernanda Ríos. Y también nos preguntan, ¿el modelo intercultural bilingüe se puede utilizar a cualquier edad y en cualquier establecimiento? Sí, o sea, más o menos, no en cualquier establecimiento, porque el que sea bilingüe es que tiene que estar asociado a lengua de señas. Sí, las herramientas que uno utiliza para trabajar se pueden utilizar porque lo que uno hace es tomar de lo que uno ve como estrategias de intervención, que a veces las estrategias de intervención se las apropian un poquito algunos métodos, porque los define, por ejemplo, un método define que hay que hacer lo siguiente, no sé, el realce acústico para trabajar
con los niños con problemas de audición, pero ese realce acústico viene de antes, o sea, no es un método patentado. Entonces uno las estrategias que utilice las puede utilizar en cualquier lado. Ahora hay que tener ojo de que el método intercultural bilingüe habla justamente de que el menor se comunica a través de lengua de señas, por lo tanto tenemos que respetar su lengua primaria, y nosotros lo que hacemos es darle estrategias de comunicación oral, ¿sí? Nuestro objetivo final no va a ser que ese niño sea, que cambie, ¿cierto? Que ya no use la lengua de señas, sino que se comunique solo a través de lengua oral, sino que desarrolle estrategias que le permitan comunicarse con personas oyentes que no manejen la lengua de señas. Entonces las estrategias se podrían aplicar, pero el método en sí necesita de esta lengua de señas como lengua primaria. Ok, perfecto. Bueno, pues el tiempo se nos está agotando y yo quisiera agradecerle a Daniel Tapia por su tiempo y a todos los que nos están escuchando en nuestra primera charla de las charlas abiertas de Indesor, del Instituto de la Sordera. Y les voy a pedir si podemos pasar a... Un poquito antes, Claudia. Sí, perdóname, Dani. También quiero darle las gracias a todos y que se queden también con esta idea de que necesitamos tomarle el peso, ¿cierto?, a la cultura sorda, respetarla, porque son una cultura que tiene ciertas características y no es una patología, ¿sí? No es, las personas sordas no son una patología que tenemos que sanar porque somos profesionales de la salud o del ámbito que vengamos, ¿sí? Son personas que merecen nuestro respeto. Y quiero darle las gracias también a Andrés, que ha estado interpretando ahí todas las charlas. Muchas gracias por eso. Gracias, Andrés. Gracias a todos por estar aquí presentes. Eso. Muchas gracias a todos. Les recordamos que nuestra próxima charla es el jueves 28 con Armando Parragués con el tema de neurocognición y aprendizaje en estudiantes sordos, bases para la evaluación cognitiva y estrategia de enseñanza y queremos recordarles que en el instituto contamos con cursos de lengua de señas, como pueden visitar en nuestras redes para mayor información. Y vamos a continuar. Rápidamente les voy a pedir si pueden entrar a la página de menti.com y meter el código 412288, que me parece les está apareciendo en pantalla. Es una pequeña encuesta del desarrollo de esta charla para sus comentarios y que podamos seguir mejorando en este ciclo. Bueno, esta página de Menti va a estar abierta para todos los que quieran meterse y darnos su opinión. De cualquier manera, estamos pendientes en redes para cualquier cosa que necesiten. Y esto sería todo por nuestra charla. No sé si quieras agregar algo, Dani. No, nada, muchas gracias nomás por haber participado y no se pierdan la siguiente del 28 con Armando, que es también un tema súper interesante y que se ve poco, la cognición en los estudiantes sordos, ¿sí? Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Gracias.